Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Nutrición Evolutiva. Mi nombre es Juan Bola, soy nutricionista y me considero escritor. Hoy en este capítulo vamos a hablar del pan, y es que el pan nos enferma. Y vamos a hablar también de los peligros del gluten. El gluten nos está enfermando como especie. Que tú comas un día gluten no es un problema, pero el abuso que se está haciendo hoy en día, derivado de las pautas alimentarias marcadas como óptimas por las organizaciones, nos está haciendo enfermar. Y de todo esto vamos a hablar en este capítulo. Lo que está claro es que no todos los panes son iguales, y esto es totalmente cierto, porque un buen pan de masa madre, con una muy buena fermentación, con un cereal bajo en prolaminas, con un buen cocinado, bueno, pues de vez en cuando, en una cantidad lógica para tu actividad física y tus circunstancias, perfecto. El problema es que el grosso de la población, el pan que consume, y lo puedes ver en la calle, cada vez que sales a la calle, es un pan de mierda, un pan que enferma, un pan precocinado, con muy bajas fermentaciones, que se hace de manera industrial y que lo encontramos en todos los supermercados, todos los panes de supermercado, tanto los que encuentras en el lineal como los que encuentras en la panadería, son precocinados de estas características. Encontramos también en muchas panaderías, hay panaderías buenas, pero la gran mayoría que hoy sales a la ciudad y encuentras son panaderías que son franquicias, que también tienen este tipo de panes. Lo encontramos en restaurantes, en bares, en colegios, en hospitales, en gasolineras. Y este pan es el que nos enferma, el que nos va a dañar el organismo, y esto es lo que vamos a hablar en este capítulo. Por otro lado, lo que mencionábamos, el abuso del gluten. Hoy en día se abusa drásticamente del trigo. Es que el trigo es una de las bases alimentarias para muchos humanos, y realmente esto les está llevando a estar desnutridos y a tener muchos problemas fisiológicos. Al final, pan, pasta, galletas, cereales y otros productos derivados del trigo están muy presentes en nuestra comida, y esto no debería ser así. Vamos a empezar por el principio, y el principio es que el trigo no es natural. El trigo que hoy encontramos en los cultivos, el que consumimos después, es una invención del ser humano. Dato importante. Según la USDA, cuidado, se estima que la producción de trigo mundial anual es de 783 millones de toneladas. Y es que la producción y el consumo de trigo no ha dejado de crecer exponencialmente, pero una barbaridad. Y parece ser que no tiene tope, que esto va a seguir así. Recuerdo, 783 millones de toneladas de trigo. Y lo más importante, el 95% de ese trigo es una variedad creada por el hombre, conocida con el nombre de trigo harinero, ¿vale? Una variedad de trigo que sin la mano del hombre nunca hubiera existido, pero que hoy en día es la base alimentaria de todo el planeta, junto al maíz y al arroz, algo que nunca antes en nuestra historia evolutiva había pasado, porque nuestra base alimentaria siempre ha sido los alimentos de origen animal, y no el maíz, el arroz y el trigo. Vamos a irnos a los años 40. En los años 40 había una alta preocupación por el hambre en el mundo, y en México se inicia un proyecto para crear una variante de planta mediante la selección artificial, la hibridación, es decir, la mano del hombre jugando a ser Dios, una planta que creciera muy rápida y que fuera segura, es decir, con tallos cortos, con un mayor rendimiento, es decir, con granos muy grandes, y que aguantara muy bien, que fuera resistente a las adversidades, a las sequías, a las inundaciones, a las plagas, a los pesticidas como el glifosato. Es decir, que tú tuvieras una variante de planta que aguantara la mierda que le pudieras echar de tóxicos y para evitar plagas, y que al final pues esto también se resume en mayor rendimiento. Para esta hibridación, para estos experimentos, eligieron el trigo. Y después de muchos años y muchas hibridaciones, lo que consiguieron fue una planta semienana, que esto es importante porque al final las plantas de este tipo lo que hacen es luchar por el sol, son competitivas y crecen y crecen y crecen, y ahora no, ahora son semienanas, por tanto no luchan entre ellas, con una espiga muy grande y por lo tanto mucha producción y un gran rendimiento, porque efectivamente podían echar todos los pesticidas tóxicos que quisieran, entre comillas, ¿no? Pero ya me entendéis, para que aguantaran, y por lo tanto también pues mayor rendimiento. Este trigo hoy en día, de esos millones de toneladas que se producen, el 95% es Este programa cooperativo de investigación y producción de trigo, aunque fue impulsado por el presidente de México, Ávila Camacho, estuvo dirigida por la Fundación Rockefeller y liderada por el doctor estadounidense Norman
Burland. Durante 10 años, cuidado, 10 años y 6.000 cruces individuales de trigo entre diferentes especies, plantas, pues durante este tiempo al final consiguieron el trigo harinero. Pero es lo que hablamos, 10 años de experimentación. Esto no sale de la naturaleza, esto lo hace el humano. Para que os hagáis una idea, y lo podemos ver en esta imagen, el genoma del trigo híbrido, moderno, el trigo harinero que estamos hablando, está formado por 3 juegos de cromosomas diploides que provienen de 3 especies diferentes. Por lo tanto, estamos hablando de un monstruo genético, con 21 pares de cromosomas, algo nunca visto en la naturaleza. Y esto es algo que ha sucedido con otros muchos cereales y con muchos vegetales. Ya hemos hablado en otros capítulos de cómo la hibridación, la selección artificial, la mano del hombre ha hecho que la fruta sea enorme, cuando antes siempre han sido bayitas. Pues por ejemplo, con el maíz ha pasado exactamente lo mismo. El maíz era así, y ahora mismo tenemos unos maíces impresionantes, y esto ha pasado con otros cereales. Al final, yo siempre suelto la misma reflexión, y es que es importante hacerla. Ya hemos hablado en otros capítulos que tenemos un genoma fijado hace 40.000 años, somos seres del Paleolítico, y hace 40.000 años, ¿creéis que era posible conseguir 100 gramos de maíz, de arroz, de pasta? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque no había agricultura, y porque la selección artificial todavía no se daba. Y estamos encontrando cereales, frutas, todo muy pequeño. Y es que hay personas que hoy en día comen la misma cantidad de carbohidrato que tus ancestros hace 40.000 años en toda su vida. Es una locura. Como para decir ahora que la base alimentaria son los cereales. Pero ese es otro tema. El objetivo de este experimento que estamos hablando, de esta cooperativa para hacer este trigo 2.0, fue acabar con el hambre en el mundo. Y esto es un objetivo muy loable, pero realmente no pensaron en las circunstancias que podían venir después, en las consecuencias. Realmente el objetivo se cumplió a medias. ¿Por qué? Porque hoy en día el trigo es responsable de 1/5 de la alimentación del mundo. 1/5 de la alimentación del mundo se está dando con un invento del ser humano. Pero total, o sea, que una cosa es que hagas un poco de hibridación, pero es que esto es brutal. Y en los países en desarrollo, entre comillas, es la segunda fuente de calorías, después del arroz. Y la primera fuente de proteínas. La primera fuente de proteínas, esto es terrible. De hecho, el objetivo se cumplió de una manera tan eficaz que en 1970 el doctor Burland pues consiguió el premio Nobel, porque, bueno, pues se le achacaba que iba a salvar a miles y millones de personas. De hecho, este hombre instigó la Revolución Verde, que mucha gente dice, la Revolución Verde nos ayudó muchísimo a no pasar hambre. Si no hubiera existido la Revolución Verde, quizá hubiera existido la revolución de la carne de pasto. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Pero en el momento en el que estamos hoy en día, tenemos un sistema de alimentarnos a base de monocultivos que realmente está perjudicando al planeta de unas maneras increíbles. Y no solo eso, sino también a nosotros, porque nosotros no estamos diseñados para consumir vegetales en grandes cantidades. Somos carnívoros facultativos, esto lo hemos visto en otros capítulos. Entonces realmente, vale, muy bien, pero hay que ser consciente de todo, del tiempo en general. De hecho, cuando se diseñó el trigo moderno, nadie tuvo en cuenta el impacto que tendría a la larga en el organismo del Homo sapiens con el consumo crónico. No hubo una prueba de consumo y seguridad alimentaria en animales, probándolo, a ver qué pasaba, ni en seres humanos. No. Por lo tanto, realmente el ser humano de finales del siglo XX y principios del siglo XXI ha sido una especie de conejillo de India, probando a ver qué pasaba. Y los efectos nocivos de este invento, de este trigo moderno, lo estamos viendo hoy en día. Para acabar con esta pequeña introducción de cómo realmente el trigo no es algo natural, me gustaría decir que, claro, la gente en la calle no es consciente de todo esto, porque hoy en día simplemente se llama trigo. No lo llaman trigo 2.0, o trigo moderno, o trigo modificado. No, es simplemente trigo. Y el problema es que hoy en día se da un abuso del trigo. O sea, para empezar, está en la base alimentaria. Ya hemos visto que se ha convertido, 1/5 de la comida que consumen las personas en el mundo es trigo. Y es que, claro, luego llegan las organizaciones y, por ejemplo, la Sociedad Alemana de Nutrición, ¿vale? Para llevar una alimentación óptima, y leo textualmente, alrededor de unos 250 gramos de pan al día, repartido entre las diferentes comidas y en raciones de unos 40-60 gramos. Es decir, hinchate a pan todo el día. Pero es que dicen, esto es un paréntesis mío, incluso una persona sana, con una actividad física adecuada, podría consumir hasta 400 gramos de pan al día. Si es que no comes otra cosa. Es que no comes otra cosa. Y es que si añadimos al pan
pues añadimos la pasta, algunos pollos, los cereales del desayuno, todos los subproductos del trigo. Estamos hablando de que una persona promedio, por recomendación de las organizaciones que se dedican a cuidarnos, ¿vale? Una persona promedio consume un 70-80% de su comida diaria del trigo. Esto es una barbaridad. Y estamos hablando de que el trigo es un alimento de baja densidad nutricional que te va a llevar a estar desnutrido y además es un alimento de alto índice glucémico y por lo tanto lo único que te aporta es energía. Y esto es lo mismo que se utiliza para cebar a los animales en los cebaderos. ¿Somos realmente el Homo sapiens una especie que se ha convertido en un animal de cebadero o en un animal de engorde? Pues realmente la pirámide nutricional está diseñada para eso y las pautas alimentarias están diseñadas para eso y la gente hoy en día defiende que eso es lo que tenemos que hacer. Acabando con este tema, vamos a ir ahora con el pan. Sabiendo ya esto, que ha pasado con muchísimos cereales, o sea, hemos hablado del trigo, pero al final el centeno igual, la espelta, el maíz, el mijo, todos estos realmente tienen un proceso de hibridación detrás bastante fuerte. Sabiendo todo esto y lo que hablábamos de los panes industrializados modernos, es que el pan de hoy en día poco o nada tiene que ver con el pan de hace 200 años. Que sí, que tu abuelo comía mucho pan, pero es que no tiene nada que ver con el de ahora. Que sí, que los egipcios comían mucho pan, desde luego, pero el pan de hace 4.000, 5.000 años... Vamos, ni por asomo se parece al de ahora. ¿Cuáles son las principales diferencias del pan que comía tu abuelo, del pan que comían los egipcios y el pan que consumimos hoy en día? Sobre todo el grosso de la población, ¿vale? Ya te digo que sí, que hay panaderías muy buenas, que la gente se preocupa mucho por comer un buen pan, hay gente que cocina su propio pan en casa, espectacular, pero el grosso de las personas que consume ese tipo de pan que describíamos al principio, que es el malo, que es el que enferma, ¿en qué se diferencia? Pues punto número 1, el uso de aditivos. ¿Por qué? Porque hay muchos aditivos que se utilizan en el pan, ¿vale? Que aquí os voy a dejar esta pequeña gráfica que podéis ver y podéis parar la imagen y estudiarla. Los aditivos que más se utilizan son el segundo, el tercero y el cuarto. Estos aditivos, E471, E472, E282, son conservantes, son emulsionantes y se han vinculado con problemas a nivel digestivo, ¿vale? Sobre todo daños en la microbiota intestinal, incluso el E282, que es el propionato de calcio, se ha vinculado con la hiperactividad en niños. Lo mejor, un currusquito de pan para el bebé, claro que sí. De estos de la panadería o la gasolinera de... Los otros, el E927, que es un blanqueador de la harina, el E320, que previene el enranciamiento, igual que el E321 o el E220, E228, que son blanqueadores. Estos se utilizan menos, pero se utilizan también. Y sobre todo en esos panes súper industriales que encontramos en supermercados, en bolsitas de plástico. Estos son los que más se utilizan, ¿vale? Por ejemplo, el E321 y el E320 son disruptores endocrinos. El E321 se ha vinculado con la infertilidad y con posibles efectos cancerígenos. Nada, sí, lo mejor, darle ese currisco de pan o todos estos panes que encontramos en plástico que es malísimo al bebé. Lo mejor, o para nosotros, de verdad. Esto es veneno. Entonces, evita los panes que tengan aditivos. Los panes con aditivos no son buenos. Búscalos sin aditivos. Punto número 2. Los procesos. Esos procesos industriales con una muy baja fermentación, una fermentación incompleta, que al final, pues bueno, son sus procesos de producción para que haya más cantidad, para que se aceleren los procesos y ahorres tiempo y por lo tanto produzcas más. Perfecto, a la industria le viene maravillosamente bien este pan, pero a ti no, porque esa fermentación se va a acabar haciendo en tu estómago. Y esos panes industriales bajos en fermentación, lo que te van a generar son digestiones pesadas y molestias gastrointestinales. Pero una barbaridad, ¿vale? Los procesos de fermentación adecuados, al final lo que generan, entre otros mecanismos, es la reducción de las prolaminas, que ahora hablaremos de ellas, que es una fracción proteica de los cereales que no podemos digerir y que nos generan daño, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el gluten es una prolamina, entonces los procesos de fermentación reducen el gluten, pero también reducen el almidón, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es facilitar los procesos de digestión. Por lo tanto, un buen pan bien fermentado con una masa madre, correcto. Un pan de estos que estamos hablando, malo para tu sistema digestivo. Los procesos de fermentación completos lo que hacen también es reducir la cantidad de antinutrientes. En algún momento de nuestros capítulos hablaremos de los antinutrientes de forma amplia, pero al final lo que hacen los antinutrientes es, si no se reducen lo suficiente cuando tú vas a hacer un pan y te vas a comer un pan, es que, por ejemplo, que tenga muchos fitatos o muchos oxalatos te van a generar problemas a nivel digestivo, vas a digerir peor los alimentos y sobre todo, lo más importante, los antinutrientes, una de las
funciones que tienen es quelar minerales. Es decir, que el depredador que se ha comido esos antinutrientes no absorba bien el hierro, el calcio, el zinc, el magnesio y en general muchos minerales. Y por lo tanto, si ya estás comiendo alimentos de baja densidad nutricional, todavía estás consiguiendo menos nutrientes porque no los estás absorbiendo. Esto de los antinutrientes es un tema muy interesante que trataremos en un vídeo exclusivamente de los antinutrientes para que entendáis que, oye, que los vegetales tienen sus puntos negativos, porque parece como que los vegetales son jauja, que son maravillosos, pero no. Tienen sus puntos negativos. Tercera diferencia entre el pan ancestral y el pan moderno, y es el índice glucémico. El pan ancestral era casi negro, de lo puro que era. Hoy en día hacemos harinas muy refinadas, incluso las integrales son refinadas, porque al final están muy trituradas, muy trituradas, y al final estamos hablando que tanto el pan blanco como el pan integral tiene un índice glucémico muy elevado. Desde luego no todos los panes son iguales, hay panes muy artesanales con poco procesamiento, pero por lo general lo que estamos hablando de esos panes que hablamos al principio, tiene un índice glucémico incluso muy parecido al azúcar. Una respuesta glucémica muy parecida, tanto el blanco como el integral. Ambos dos. Y por último, el cuarto punto de diferenciación es el contenido de prolaminas. Ya hemos presentado estas prolaminas. En este segundo apartado del capítulo vamos a hablar de las prolaminas, del daño que nos generan. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que hoy en día las prolaminas están en una cantidad mucho más elevada. Vamos a hablar un poquito de qué son estas prolaminas y luego mostraremos una tabla viendo la cantidad de prolaminas que tiene cada cereal. Pues bien, las prolaminas son un grupo de proteínas vegetales que le sirven a la planta como reservorio de nutrientes, concretamente pues aminoácidos, al final es una proteína. Este reservorio le sirve a las semillas cuando empiezan a germinar, a crecer, es decir, realmente su esencia cuando son plantadas empiezan a absorber esos aminoácidos para crecer, es su reservorio de energía. Entonces, claro, ellas sí que utilizan las prolaminas, esta fracción proteica, pero el ser humano no puede absorberla. No estamos capacitados para absorber las prolaminas. Las semillas sí, pero nosotros no, porque nuestro sistema digestivo no está preparado. Es como una sustancia extraña. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque si realmente las plantas saben que van a ser comidas por un depredador, se van a asegurar de que en las heces aparezcan los nutrientes que necesitan sus hijas. Tú cuando ves un tomate verde, no te lo comes, pero cuando lo ves rojo, la planta quiere ser comida. Quiere ser comida, y tú te comes el fruto y te comes las semillas. Y muchas veces cuando tú comes semillas, las defecas exactamente igual. Sésamo, chía, incluso cuando comes tomate, las semillas aparecen igual, y aparecen con el mejor fertilizante del mundo, que son tus heces. Y si yo soy una planta y llevo miles y miles de años siendo devorado por los depredadores, me voy a asegurar de que ese depredador no absorba ciertos nutrientes que tienen que estar en las heces para mis hijas. ¿Qué voy a desarrollar? Pues bueno, desarrollo una proteína que le va a servir a mi semilla cuando crezca en el campo. Hoy en día defecamos en el baño, pero antes defecábamos en el campo y plantábamos pinos, tal cual. Me aseguro de que, por ejemplo, pues eso, las prolaminas no se pueda digerir por el depredador y por lo tanto aparezcan las heces, y luego, pues, por ejemplo, antinutrientes. Si yo necesito mucho calcio para mis semillas, ¿qué voy a desarrollar? Muchos oxalatos, que lo que quelan es mucho calcio, y el depredador no absorbe el calcio y aparecen las heces. Un fertilizante increíble para mis semillas. Todo ok. Hablaremos un poquito más a fondo del tema de los antinutrientes, veremos gráficas, observaremos que realmente nos roban nutrientes las plantas, porque no son tontas. Pero esto lo haremos en otro capítulo. Centrándonos un poquito más en las prolaminas. Aquí tenemos una pequeña tabla donde podemos ver los diferentes cereales más consumidos en el mundo moderno y la cantidad de prolaminas en el total de proteínas, ¿vale? Como vemos, el trigo, casi un 70% de la proteína del trigo no es digerible, y sin embargo hoy en día es la principal fuente de proteínas en países en vías de desarrollo, entre comillas otra vez, porque no me gusta decirlo así, porque ojo, si nosotros estamos desarrollados, pero bueno, ese es otro tema. Luego, tenemos la cebada, el centeno, es decir, la espelta también, que tiene un 30 o un 40%. Estamos hablando de que los cereales con gluten, por la hibridación, les han llevado a tener mucho más gluten, mucha más proteína no digerible, mucha más prolamina. Luego veremos por qué. Luego ya viene el maíz, que también está bastante alto, ¿vale? Con esa ceína, que es otra prolamina. O sea, al final, las prolaminas tienen una función muy parecida a nuestro organismo, y aunque la más estudiada sea el gluten, porque es la que más problemas nos da, pero por eso mucha gente dice, no, yo no puedo comer avena, y son celíacos y dicen, no, es que me sienta mal. Pues puede ser porque la avenina es una prolamina también, o la ceína, o bueno, la que tiene el arroz, que tiene menos cantidad, y por eso suele sentar mejor, que es la orceína. Pero lo que vemos, ¿vale?
La avena tiene menos prolaminas, el arroz tiene menos prolaminas, pero los que menos tienen son la quinoa, con un 0,5%, puede llegar a 6, pero de normal está bajita, y el trigo sarraceno con un 0,4%. Es decir, estamos hablando de que menos de un 1% son proteínas no digeribles por el organismo y que veremos que las prolaminas tienen un efecto nocivo en nuestro sistema digestivo que nos lleva a enfermar. Y que quede claro, que tú un día comas pan no te va a pasar nada, pero que tú un día y otro, y otro, y otro, y de forma crónica te estés hinchando a pan, sobre todo con un alto contenido de prolaminas, te va a generar un problema de salud. Y esto lo vamos a hablar ahora. Entonces, en otro de los consejos que os doy, si queréis comer pan, porque podéis comer pan si tenéis una buena actividad física, si se dan las circunstancias en una cantidad acertada, otro consejo de los que os doy es que consigáis un pan que sea con un cereal bajo en prolaminas, es decir, por ejemplo, el trigo sarraceno. Por eso está tan de moda el trigo sarraceno, porque tiene una fracción proteica muy absorbible y sienta muy bien al sistema digestivo, ¿vale? Sobre todo si estás sano. Si tienes un problema de salud, como SIBO, como Crohn, como diabetes, pues veríamos a ver si comes pan o no. Pero si tú estás sano, un pan de trigo sarraceno, que tiene una fracción proteica muy digerible, bajo en prolaminas, es muy acertado. En esta parte, cuando hablemos de prolaminas, ya hemos dicho que todos los cereales tienen prolaminas, en mayor o menor porcentaje. No es lo mismo comer trigo que comer trigo sarraceno. Perfecto. Pero lo que es la evidencia científica, la prolamina que más he estudiado es el gluten, y es de la que más nos vamos a centrar con los estudios científicos. Aunque hay otros estudios científicos, que veremos más adelante, que hablan en general del problema de los cereales y la inflamación, ¿vale? O sea, al final son moléculas muy parecidas que tienen un efecto muy similar. Lo que pasa es que, claro, hoy en día el gluten nos hace más daño porque los cereales que contienen gluten tienen muchísima más prolamina. Y si tú llevas una alimentación basada en alimentos como el trigo, la espelta, en cereales en general, pues claro, vas a tener un problema a largo plazo. Porque cuando somos jóvenes no hay ningún problema, nuestro sistema digestivo está increíble, está súper bien, pero según van pasando los años y se va debilitando y se va haciendo más débil, se va dañando, pues al final, claro, pues llegan los problemas. Y entonces, es que ahora el pan me cae mal. Antes no, pero ahora me cae mal. ¿Qué está pasando? Pues bueno, vamos a ver qué está pasando. El gluten genera daño en todas las personas, tanto en las sanas, como las que tienen enfermedad celíaca, como los que son insensibles al gluten, ¿vale? En todas las personas. ¿Por qué? Porque el gluten, cuando llega al intestino, y las prolaminas en general, lo que hacen es aumentar la zonulina, que es una proteína que se encuentra en nuestro intestino. La zonulina tiene una función, es un modulador fisiológico de las uniones estrechas de nuestro intestino, ¿vale? Es importante entender que nosotros tenemos una permeabilidad selectiva, o sea, nuestro intestino es permeable, porque lo que quiere es que absorbamos los nutrientes y las sustancias que realmente le interesa al organismo absorber, ¿vale? El problema es cuando hay una hiperpermeabilidad intestinal. Es decir, se genera un aumento de la permeabilidad intestinal. Pues tenemos que tener en cuenta que cuando aumenta la zonulina de forma crónica, lo que se va a generar es que esas uniones estrechas, que tienen una permeabilidad selectiva, aumenten. Y por lo tanto, van a entrar muchas sustancias que no nos interesan al intestino. Se va a generar una hiperpermeabilidad intestinal donde el organismo no puede lidiar con otras cosas que no deberían de entrar y que se deberían ir por las heces. Es decir, el gluten te deja el intestino como un colador. Y por ese colador van a entrar sustancias como bacterias, virus, toxinas y ciertos nutrientes que no deberían entrar, como por ejemplo el gluten, porque no estamos diseñados para digerirlos. Pero si hay una hiperpermeabilidad intestinal y entra, tenemos un conflicto. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que cuando tú tienes hiperpermeabilidad intestinal, o lo que se conoce también como disbiosis, claro, tú cada vez que comes, ¡pam!, gran cantidad de prolaminas, aumento de la hiperpermeabilidad intestinal. ¿Y qué va a suceder? Que entran sustancias que no nos interesan al torrente sanguíneo desde el sistema digestivo y el organismo tiene que activar el sistema inmunológico en esa zona para luchar contra todo eso que está entrando. Eso nos va a generar una inflamación, que si esta situación se da de forma crónica, con un abuso de alimentos ricos en prolaminas, en este caso porque hay otras situaciones fisiológicas que aumentan la zonulina y que pueden aumentar la hiperpermeabilidad intestinal, pero en este caso estamos hablando de prolaminas, que hay un alto consumo hoy en día por las pautas alimentarias, por la base alimentaria, pues claro, al final el sistema inmunológico luchando de forma crónica y va a generar una inflamación de forma crónica. Y eso va a ser un problema, porque primero, que justo el otro día tenía una sesión con una chica, una paciente, que me decía que estaba todo el día cansada, que estaba fatal, que es que cada vez que comía estaba súper mal.
¿Qué hacía? En todas las comidas estaba metiendo pan, y el peor pan, el pan que estamos hablando hoy en día. Entonces, hay que tener algo muy en cuenta, y es que las enfermedades autoinmunes, que no paran de crecer exponencialmente hoy en día, tienen dos cosas en común. Una es la hiperpermeabilidad intestinal y otra es la inflamación crónica. Estamos hablando de que estas dos cosas se dan si tienes un alto consumo de cereales de forma crónica, que es lo que llevan las pautas alimentarias. Que tú un día comas gluten, que un día comas cereales o que hagas buenas elecciones de tus cereales, porque no es lo mismo lo que hemos hablado, un trigo sarraceno que un trigo, estás comprando muchísimas menos papeletas comiendo trigo sarraceno que trigo, espelta o cebada, centeno, la cebada no se hace pan, pero bueno, ya me entendéis, cervecita, pues que tú un día lo consumas, no te va a pasar nada. El problema es hacerlo de forma crónica, y eso es lo que nos llevan las pautas alimentarias actuales, y como estamos viendo, o sea, los datos son los datos. 1/5 de los alimentos que se consumen en el mundo provienen del trigo. La primera fuente de proteínas en países en vías de desarrollo, entre comillas otra vez, es el trigo. Tenemos un problema muy serio. Entonces, si tú consumes de forma crónica alimentos ricos en prolaminas, especialmente gluten, lo que vas a generar es esa hiperpermeabilidad intestinal, esa inflamación crónica que te va a llevar al aumento de las infecciones, a ponerte malo continuamente, a tener un mogollón de alergias. ¿Por qué no paran de aumentar las alergias? Porque tenemos la microbiota hecha un cascajo, de verdad. Al aumento de riesgo de sufrir cáncer y enfermedades autoinmunes como la celiaquía, la diabetes, Hashimoto, anemia, artritis, dermatitis. La dermatitis está muy ligada también a la mala tolerancia de las prolaminas. De hecho, a mí me ha llegado gente a consulta que tiene una dermatitis terrible, le quitas los cereales y mejora drásticamente. Y por supuesto también enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa, el Crohn. Todo esto está muy ligado a una mala microbiota intestinal, y el alto consumo de prolaminas, especialmente el gluten, que me voy a cansar de decirlo, nos lleva a tener una microbiota hecha un cascajo y un intestino dañado. Entonces realmente tenemos que tener cuidado, y todo esto viene por el abuso del consumo de prolamina. Por otro lado, me gustaría destacar que al final, claro, cuando tú tienes una hiperpermeabilidad intestinal de forma continua, estás llevando a un estado de inflamación crónica de bajo grado, que es lo que hoy se conoce como la muerte silenciosa. ¿Por qué? Porque se produce de forma latente, tú no la notas, está incluso a veces a nivel subclínico, tú te haces una analítica y no aparece, pero tú tienes una inflamación que te está deteriorando por dentro. De hecho, cualquier tipo de enfermedad se origina por inflamación crónica, y realmente pues esto te va a llevar, la inflamación crónica, a tener un envejecimiento acelerado, a que se dañen tus tejidos, tus órganos vitales, y esto es un problema serio. Por otro lado, el gluten también se ha asociado a daños neurológicos. ¿Por qué? Porque el gluten puede generar una desregulación del sistema autónomo, ataxia del cerebro, hipotonia, retraso del desarrollo, que esto se ve mucho en niños que ya de primeras tienen problemas con el gluten, con las prolaminas en general, pero especialmente pues con eso, con el gluten, tienen muchos problemas de niño, y realmente pues el desarrollo de repente se frena drásticamente, o tienen trastornos del aprendizaje, y de repente lo detectan y el niño empieza a crecer súper bien, y empieza a estar súper bien en clase y ya no tiene problemas. Estos problemas también pueden llevar a depresión, a migraña, a dolor de cabeza. Esa paciente que hablaba antes, que me venía todo el día cansada, fatigada, fatal. Ya os contaré qué tal le va, porque acabamos de empezar ahora, pero me decía también, tengo un dolor de cabeza cada vez que como, dolor de cabeza. Y muchas veces muchos alimentos hostiles que no nos damos cuenta y decimos, joder, como y me duele la cabeza. Cuidado, porque hay un alimento hostil ahí. Por ejemplo, para mí un alimento hostil es el chocolate. Si lo como un día, no hay problema. Pero como lo come 3 o 4 días seguidos, hay muchos alimentos que tienen ese efecto bioacumulativo, que es lo que hablamos. Un día no pasa nada, pero de forma crónica, problemas. En el chocolate me da un dolor de cabeza terrible. Lo como muy de vez en cuando, alguna celebración, tal. Pero yo sé y detecto que esto es algo muy importante. La gente tiene que empezar a detectar cuáles sus alimentos hostiles, porque no todo el mundo es igual. Hay que entender que incluso la alimentación libre de gluten, ¿vale?, y las más bajas en carbohidratos, que es la cetogénica, se ha postulado como una alternativa eficaz en el tratamiento en personas con esquizofrenia. Y hay muchos estudios científicos, aquí tenemos 2. Uso de una dieta sin gluten en la esquizofrenia. Una revisión sistemática. Muy buenos resultados, probadlo. Hace falta más estudios, desde luego, pero muy bien. Otro, esquizofrenia, gluten y dietas cetogénicas bajas en carbohidratos. Un informe de caso y revisión de la literatura. Impresionante también el caso de esta persona y la revisión, que al final son también revisiones sistemáticas. De hecho, cada vez son más los estudios que nos hablan de que la alimentación libre de gluten
pues mejora muchas situaciones, por ejemplo las enfermedades autoinmunes. Otra vez, el efecto de una dieta sin gluten en la autoinmunidad tiroidea en mujeres sin tratamiento con tiroides de Hashimoto. Un estudio piloto, espectacular, leerlo, de verdad. Cómo mejoran solo quitando el gluten. Dieta sin gluten, una nueva estrategia para el manejo de síntomas dolorosos relacionados con la endometriosis. Otra vez, libre de gluten y endometriosis, mejora drásticamente. Yo personalmente en consulta tengo la suerte de haber estado con cientos de personas y muchos de ellos con enfermedades autoinmunes que consumían un alto consumo de cereales y legumbres y reduciendo, ya no te digo eliminando, pero reduciendo, tomando buenas decisiones. Oye, ¿quieres pan? Toma pan de trigo sarraceno, coge este pan con estas características y mejoran drásticamente. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Todo esto que estamos hablando son los problemas, las consecuencias de querer jugar a ser Dios, de crear una planta de la cual hoy en día el grosso de la población se está alimentando. Y por supuesto lo que hablamos, es que la base alimentaria hoy en día es el arroz, es el maíz y es el trigo. Y son 3 invenciones del ser humano, que ha jugado a ser Dios. Por otro lado, algo muy interesante y que se ve en muchas personas es que el gluten es altamente adictivo. Esa paciente que hablábamos antes me decía, es que no puedo dejar de comer pan, es que me gusta el pan. Y me decía, estaba retrasando esta sesión porque sabía que me ibas a quitar el pan. Yo no se lo quité, le puse un pan decente, y come este pan. Pero no quería venir porque era adicta al pan. Y me decía, yo no como azúcar. Claro que no, pero estás comiendo pan, que como ya hemos visto tiene un índice glucémico muy parecido, una respuesta glucémica muy parecida. ¿Qué hace el gluten? El gluten, al descomponerse de forma parcial, como ya hemos hablado anteriormente en el estómago, genera unos polipéptidos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica lo que hace es proteger el cerebro de sustancias extrañas. Pero sin embargo, estos polipéptidos sí que entran. En el cerebro son capaces de adherirse a los receptores de opioides y por tanto producen esa sensación de éxtasis, de placer que producen otros opiáceos. Y aquí tenemos un problema porque adicción. Y claro, el problema de nuestra sociedad es que somos comedores emocionales, muy emocionales, y que tenemos un día de mierda y lo pagamos comiendo mierda. Y esto no es así. Tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones de otra manera. Llama a un colega, vete a entrenar, vete a pasear, pero no lo hagas con la comida, porque vas a tener un problema. Porque no eliges un chuletón para calmar tus emociones con la comida. No, eliges un pan blanco, eliges productos basura. Y es importante entender una frase que la diré una y mil veces, y es que no vivimos para comer, comemos para vivir. Y hay que llegar a esta relación. Y no se llega fácil, porque todos hemos tenido nuestra lucha interna. Todos hemos sido comedores emocionales, porque desde muy pequeño nos enseñan a serlo. Y el premio la chuche, y el desayuno con Nesquik y cereales, y tacatá, y tacatá, y tacatá, y nos enseñan a ser comedores emocionales. Y hay que desaprender. Es importante entender que hasta hace bien poco se echaba gluten en todo, porque la industria lo sabe. A la industria alimentaria, que hace mierda, le da igual tu salud, lo que quieres es que tú comas. Y hasta hace bien poco se echaba gluten en todo. Ahora hay una moda, ahora todo sin gluten. Ves la pasta de dientes y pone sin gluten. Pero ¿cómo va a tener gluten una pasta de dientes? Que lo ponen ya para vender. Entonces realmente pues ahora eso ha cambiado, echan otras cosas que también generan estas sensaciones, pero ahora ya el gluten no, pero antes sí. Vamos con las conclusiones. Importante, quedaros hasta el final. La fisiología del ser humano no está diseñada para tomar grandes dosis de gluten y en general prolaminas, es decir, cereales. No estamos diseñados para ello. Seguramente una persona hoy en día que coma mucho pan esté comiendo la cantidad de prolaminas que consumían nuestros ancestros en toda su vida. Terrible. Si realmente fuera útil esta fracción proteica, estas prolaminas de los cereales para nosotros, nuestro cuerpo a lo largo de miles de años se hubiera adaptado a ella y no sería una sustancia extraña, sino que la aprovecharíamos. Pero no es así. Es una sustancia extraña que además nos genera daño, como ya hemos hablado. Por lo tanto, el resumen de este vídeo es: elige bien tu pan. Se puede comer pan, ¿vale? Se puede, según tus circunstancias, tu actividad física, mental, si estás sano, si no, vale. Pero por favor, elige un pan de calidad, un pan de masa madre, con una buena fermentación, con un cereal bajo en prolaminas, como el trigo sarraceno, sin aditivos. Ese típico pan que es un rectángulo así, un mazacote, que lo puedes hacer incluso en casa, que si lo tuestas bien, pero poquito, porque si no sale aquí la mitad. Pero lo tuestas y queda buenísimo, pero si no parece mazapán. Pero es un pan que es pan de verdad. Es el pan que tenemos que comer, el pan que comían tus abuelos. Ese es el pan que tienes que comer y no el que encuentras por ahí, que es una... Dicho esto, gracias por quedaros hasta el final, espero que os haya gustado. Acordaros que si tenéis dudas podéis ponerlas en comentarios y si os apetece poner sugerencias de qué podríamos hablar en el siguiente capítulo, también ponérmelo en comentarios. Un abrazo evolutivo y nos vemos en el siguiente capítulo.